eh, la habían internado, ¿no? En un hospital psiquiátrico. Entonces, por estas dos razones, ¿no? Él escribe lo que escribe, ¿no? Y bueno, él señala que hay dos componentes de la estigmatización: la percepción de características negativas y la devaluación de quien las posee, ¿no? Eh, y acá tenemos como que señalar y que este estigma, en específico el asociado al aborto, es una expresión del patriarcado, ¿no? Porque produce, reproduce y normaliza relaciones de desigualdad y exclusión social, ¿no? Goffman hace la distinción entre desacreditados y desacreditables. Y los desacreditados son quienes el atributo es físico o muy evidente, ¿no? Y desacreditables es cuando este atributo, eh, profundamente desacreditador, atributo no se ve, como en el caso del aborto, en donde la persona tiene que decir, ¿no? Y también tenemos que hablar de estos tres tipos de estigma: el experimentado, que ya estaría muy cercano a la discriminación; el percibido, es decir, tú sabes que de ese tema no se habla, eso no se puede decir, o, ¿no? O o no sé, ¿no? Y el estigma internalizado, ¿no? Es cuando yo percibo, pero internalizo todo eso que dice la gente, ¿no? Este, y acá, pues el estigma relacionado al aborto es o sea, se entiende como una transgresión moral y ética y de las normas en cuanto al género, la religión, el parentesco y la muerte, ¿no? Y está escrito a las mujeres que buscan interrumpir un embarazo, ¿no? Y eh, las señala como inferiores de acuerdo a los ideales, ¿no? Eh, establecidos para las mujeres. Y Umar, que fue la primera investigadora que habló sobre, o que sí, de las primeras investigadoras que hablan sobre estigma relacionado al aborto, habla de tres constructos, ¿no? La sexualidad femenina, enfocada a la reproducción; la maternidad como destino; y el instinto de crianza, ¿no? Y lo pongo así porque no hay tal, ¿no? Entonces, y también hay otras barreras simbólicas que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, también hay distintos niveles de estigma, ¿no? Entonces, hay un estigma institucional también, ¿no? Y ese estigma institucional, pues hace que el tema no sea abordado, que sea el último en verse en los programas de estudio, que exista la objeción de conciencia, em, que no haya información o tan accesible, bueno, a lo mejor ahora ya un poco más, pero sobre procedimientos seguros, ¿no? Y acá. ¿Qué otros aspectos también están ahí presentes, ¿no? Como barreras simbólicas, pues son estas imágenes fetales, ¿no? Que ahora sí, digamos, con toda la tecnología 3D de ultrasonidos y tal, pues tenemos imágenes muy claras, ¿no? Y eso hace que en estas imágenes, a través de estas imágenes fetales, se priorice, ¿no? Al feto, ¿no? Este, también está esta creencia, ¿no? Y por eso un poco hablaba al principio, el aborto inseguro que provoca asociado a la muerte o a la esterilidad. Y eso después se convierte en un miedo, ¿no? El aborto como un trauma psicológico, ¿no? Eh, y esto vamos a ver que no es así. Y el tema de la religión, el pecado y el castigo, ¿no? Que esa es otras de las creencias que se convierten también en barreras simbólicas y que son producto de una didáctica del estigma, ¿no? O sea, esto se enseñó o se aprendió o se escuchó en algún momento, ¿no? Por eso nos importa
la etapa previa, ¿no? ¿Qué sabían, ¿no? Y eso creo que es muy importante también para quienes hacen acompañamiento. ¿Qué se sabía antes de, ¿no? Para ir desenmarañando, ¿no? Este, esta madeja, ¿no? De, de ideas erróneas, de estereotipos, ¿no? Em, y bueno, y por las mismas mujeres, como ellas lo señalan, ¿no? Como una decisión que se carga, por ejemplo, ¿no? Acá está este tema de la didáctica del estigma y cómo ellas, cuando preguntan sobre sexualidad o algo así, ¿no? Aún siendo muy chiquitas, ¿no? Pues nadie les dice y entonces ellas, también haciendo uso de su agencia, buscan información, ¿no? Y bueno, y a todas se les cría como en una idea de maternidad sagrada, ¿no? Y acá Andy lo dice muy claro, ¿no? La verdad, las reglas sociales están ahí, ¿no? Todo el mundo piensa que una mujer está destinada, ¿no? Ahora sí se puede en su, ay, ¿no? En su vida profesional desenvolverse, pero en su vida profesional es un must que te cases y que tengas hijos. La verdad es que qué valor las que no lo hacen, porque es muy fuerte la crítica social. ¿Cómo? ¿No tienes hijos? Y entonces también está esta idea del miedo, ¿no? El miedo a, al, a todo lo que tiene que ver con sexualidad, con embarazo, ¿no? Con embarazo antes del matrimonio o embarazo fuera de, digamos, como lo establecido, ¿no? O socialmente establecido. Y, y sí, ¿no? Esta idea de miedo desde que también, digamos, ligada, esta educación integral más bien esta educación sexual que no es integral y que está basada en el miedo, una educación sexual muy biológica, ¿no? Este, eh, y eh, no te embaraces y si te embarazas te corro de la casa. Por ejemplo, es lo que le decían a Fabiola, ¿no? Este, y acá están como de lo que ya veníamos hablando, ¿no? Estas barreras simbólicas se convierten en miedos, dudas, malestar, ¿no? Eh, o sea, hay otros autores que también están considerando esto, ¿no? O sea, como estas barreras van a estar ahí tanto en la decisión como en el proceso de acceso. Y bueno, ya al momento, ¿no? De decidir o de acceder al servicio o al aborto, una de las emociones más frecuentes reportadas es la ansiedad, ¿no? Eh, pero la ansiedad por no querer estar embarazada, ¿no? Eh, o por tener que tomar una decisión, ¿no? Porque no se quería tomar esa decisión, ¿no? Em, Como una forma de también de negación de esa situación. Em, y Mm, Esta es una frase, ¿no? Que me parece muy clara, ¿no? Dice Susana Rostañol, ¿no? Una investigadora uruguaya que dice, el miedo es la compañía de todas las horas y todos los días hasta que el proceso del aborto está definitivamente concluido. Incluso yo pensaría que aún después, ¿no? En el caso de algunas mujeres que tienen miedo de la infertilidad, o de la esterilidad, eso persiste hasta que pues se hacen algún estudio o se embarazan después, ¿no? Eso también está, ¿no? Mm, y este imaginario, estos imaginarios, ¿no? Que pues vimos en algún momento en la televisión, ¿no? Como una Raquel Sally, pues están como permeando, ¿no? Toda la experiencia. Eh,
y como ellas también hacen esta, eh, em, sobre el tema, por ejemplo, ¿no? Aquí estas dos narrativas hablan sobre la esterilidad, ¿no? Y hay quienes dicen, no, pues si hubiera este riesgo, yo no lo hago, ¿no? O sea, cambio mi decisión, pero hay quienes dicen, no, ¿no? O sea, aún con ese riesgo, yo lo asumo y continúo, ¿no? Y bueno, un elemento muy importante, ¿no? Con respecto al a la experiencia de interrupción del embarazo o del aborto es el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo siempre va a estar en contra, ¿no? Porque tenemos, bueno, digamos, por las cuestiones legales, ¿no? Hoy en día se considera más el primer trimestre, ¿no? Entonces, y digamos, sí, en el marco legal es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, eso es lo que las mujeres llegan a saber y saben que tienen este límite de tiempo. Y también, bueno, entonces dice, yo tenía 6 semanas, por ejemplo, dice Angie, ¿no? Y también hay una idea, por ejemplo, acá con Angie tiene una idea, confundía Meu con Legrado, por ejemplo, ¿no? Que eso, mm, pero esta necesidad apremiante, ¿no? De que ya no pase más tiempo. Y también está como emociones presentes, la culpa y la vergüenza, ¿no? Sobre todo vinculadas a la responsabilidad por el embarazo, sobre todo en mujeres jóvenes, que a lo mejor dependen económicamente de sus padres, ¿no? Sus padres, madres, ¿no? O en el caso también de eh, que en el caso de Gili, ¿no? También hay esta referencia o este estereotipo de que creen que todos van a ser chicas jóvenes, ¿no? O adolescentes y ella como que ella se da cuenta de esta idea errónea, ¿no? Em, y un factor importante también en estos malestares durante el proceso es la presencia de los grupos conservadores, ¿no? Y un tema, sí, un elemento importante para que ellas pudieran resistir ante estos grupos fue, por ejemplo, tener información sobre el desarrollo fetal, ¿no? Y entonces, como, como contraargumentarle, ¿no? A estos grupos, a estas personas, de estos grupos conservadores que están, bueno, sobre todo en la Ciudad de México, están afuera de las clínicas, ¿no? Y que en otros momentos estuvieron con muchísima presencia, ¿no? Entonces, eh, el tema de la objeción de conciencia, que hay que aclarar que es un derecho individual y no institucional. Em, Tenemos otras barreras también ligadas a los recursos económicos, a ser menor de edad o a no contar con redes en ese momento, ¿no? Entonces, acá, ya en el post-aborto, ¿no? Mientras que otras investigaciones, bueno, o sea, en esta investigación hablamos de malestares, ¿no? Y lo que eh, concluimos también es que los malestares son temporales y disminuyeron o desaparecieron cuando ya se enfrentaron a este estigma, ¿no? Que causaba estos malestares en realidad, ¿no? ¿Quiénes eran quienes presentaban más malestares? Pues quienes tenían una fuerte influencia religiosa o no tenían otra vez redes, ¿no? O se sintieron como que no podían hablar con nadie, ¿no? Em, no habían tenido una ruptura o transgresiones previas, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Porque había algunas que habían tenido pues, o habían empezado a estudiar cuando su familia no quería, ¿no? O habían tenido alguna experiencia así, ¿no? De transgresión, ¿no?
Em, y em, también algunas de ellas tuvieron acceso o leyeron algún libro que validaba este síndrome posaborto. Y lo que pasó es que lo empezaron a replicar de alguna manera. Ajá. También que no hablaran con sus parejas también contribuyó a su malestar, ¿no? Entonces, esa es lo que se asocia a malestares. No hablamos de duelos, por ejemplo, ¿no? Y pasando un poco, eh, digamos, esta tesis estaba planteada eh, como eh, para analizar el tema del aborto desde dos ópticas, ¿no? El estigma que ya vimos y el empoderamiento, ¿no? Entonces, podemos decir que el empoderamiento es un proceso que se transita en el que se transita de una situación de opresión hacia una situación de conciencia y de autonomía, ¿no? No puede reducirse a lo individual, ¿no? eh, Olvidándose de lo colectivo y lo político, ¿no? Hay tres tipos de poder, ¿no? Que se asocian con el empoderamiento, que es el poder para, el poder desde dentro y el poder con, ¿no? Y él es como el poder para transformar, el poder con otras, ¿no? Y el poder, digamos, de el autorreconocimiento, ¿no? El amor propio, ¿no? Y el poder que es sobre, ¿no? Que es para controlar, ¿no? Ese no es empoderamiento, ese es más bien violencia, ¿no? Ahí cómo hacer, porque hay a veces un mal uso de la palabra empoderamiento, ¿no? Entonces, pues estas investigadoras, ¿no? Como Olivia Ortiz o Ana Muchastegui, ¿no? Y otras investigadoras internacionales hablamos de que el aborto puede ser la primera decisión trascendental en las vidas, ¿no? Un tema de conciencia de género y de sí mismas, ¿no? Que permite romper con el mandato de la maternidad, ¿no? Y poner también límites a ciertas situaciones y personas, ¿no? Acá puse dos videos. Uno es un video documental de Era yo otra vez. La guía para hablar orgullosamente de aborto, que es una guía de Fondo María, sobre todo para la elaboración de materiales y aborto y punto, ¿no? Y entonces aquí está esto que ya había hablado antes de las rupturas y transgresiones, ¿no? Entonces hay, como diría Marcela Lagarde, hay poderes vitales, ¿no? Que surgieron de esta conciencia y disidencia, ¿no? Y por ejemplo, Violeta eh, vivía en unión libre, ¿no? Con el papá de sus hijos. Y cuando ella se fue a confesar, pues le dicen esto. Y entonces ella de ahí hace como una ruptura religiosa, ¿no? Y empieza como a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Em, pero eso es como estas rupturas previas de las que hablaba, ¿no? Em, y esto ayuda a que este ejercicio, ¿no? De autonomía y agencia que puede ser el aborto, ¿no? Eh, las fortaleciera porque ellas se priorizaron a sí mismas, ¿no? Porque el aborto era otra transgresión y no era la primera, ¿no? Y porque también empezaron a construir una conciencia de género, ¿no? O a cuestionarse por qué criticaban a otras mujeres, por ejemplo, ¿no? También se empezaba, bueno, había algunas que este proceso de cuestionarse, ¿no? De estas rupturas previas, pues lo habían empezado desde la secundaria, por ejemplo, la primaria, eh, diciendo que ellas no querían ser mamás, ¿no? Porque muchas veces ellas ya ejercían una labor de crianza, ¿no? Con sus hermanos, ¿no? Entonces ellas o decían, es que yo no siento este famoso instinto maternal, ¿no? Em, o también, ¿no? En el espacio escolar, cuando hacían algún debate sobre el aborto, ellas se posicionaban a favor o
o se posicionaban como a favor de que hubiera esta alternativa em, o no, o a no juzgar a las mujeres, ¿no? Eh, También para ellas fue muy importante escuchar las discusiones que hubo en el marco de la despenalización del aborto en 2007, ¿no? Quienes estaban como más, este, eh, incluso de diferentes estados, porque 9 participantes eran de la Ciudad de México, pero había 5 de otros estados, entonces todas de alguna manera les llegó en algún momento, ¿no? Esas discusiones o esas notas periodísticas o, ¿no? O algún programa de televisión, ¿no? Y eso les permitió, junto con el acceso a medicamentos, ¿no? Hacer pensable esta alternativa, ¿no? Em, y aquí también pensar las decisiones no como un proceso cognitivo y lineal, sino pensar cómo son elementos o dimensiones, ¿no? Mucho más complejas, ¿no? Y acá hicimos 5 categorías, ¿no? Para hablar de eso, ¿no? Desde las más autónomas, que sería la lealtad a sí misma y la certeza, o sea, no había un deseo y es a partir de este no deseo que ellas deciden, ¿no? Y también ellas lo enuncian así desde la lealtad a sí misma, una de ellas, ¿no? Hay quienes no, es que no lo desearan, sino que en ese momento era inviable, ¿no? Por razones sobre todo económicas. Eh, También está eh, como no evidenciar la actividad sexual, ¿no? Entonces, no querían decepcionar a su familia y por eso interrumpen. Esa es otra dimensión. Y la violencia de género en realidad permea estas 3 dimensiones. Y, y solo una de las participantes tenía hijos al momento de la interrupción, entonces ella sería otra cuarta dimensión, que ella no puede tener un tercer embarazo porque ya tiene otros 2 hijos y no tiene como un poco relacionado con la inviabilidad también, ¿no? No hay recursos suficientes, ¿no? Pero ella, su argumentación es sobre todo pensando en el futuro de sus hijos. Entonces está cómo se guarda silencio, ¿no? Pero a veces pensamos guardar el silencio como no hablar, y a veces también no se habla porque se quiere proteger la decisión, ¿no? O protegerse a ellas mismas de los posibles ataques, ¿no? Em, y también, y algo que sí es importante, es cómo se guarda silencio porque se prevé que se va a perder el afecto de algunas personas, ¿no? Em, y un factor importante también es qué les ayuda a ellas para no internalizar el estigma, ¿no? Y acá fue la paradoja de la prevalencia, ¿no? Que es ¿Qué es esto de la paradoja de la prevalencia? Entre menos se habla, ¿no? Y crees o entre menos estadísticas hay, crees que eres la única que está haciendo, que está abortando, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta, hablándolo con otras mujeres que no son las únicas, que es una experiencia frecuente, ¿no? Eso rompe la paradoja, ¿no? Eh, y empiezan a compartir también, ¿no? Con otras mujeres, ¿no? Cuando rechazan los mecanismos emocionales o las culpas, ¿no? Por ejemplo, ay, pero no te sientes culpable. Y ellas les dicen, no, pues no, ¿no? O sea, porque identifican que esa culpa pues viene más de afuera que de ellas mismas, ¿no? Eh, y esta frase es como muy clara de esto que estoy diciendo, ¿no? Que el dolor o la vergüenza no es tuyo, sino que es algo de alguien más. Y acá también, bueno, que Sally habla de eh, cómo una compañera la enjuicia, ¿no?
Y acá, este capítulo en mi tesis doctoral que se llama Viento a Favor, es un capítulo dedicado a todo lo que posibilitó, ¿no? Hablando un poco o retomando los aportes de Olivia Ortiz, ¿no? Cómo esta experiencia puede ser afirmativa. ¿A qué le dijimos que sí cuando dijimos que no? ¿No? Entonces, em, hacen esta experiencia parte de su vida, ¿no? Em, y algunas hablan como de estos aprendizajes, ¿no? De tener como una identidad, ¿no? De sí misma, ¿no? De controlar su vida, ¿no? Eh, de que han conquistado espacios de libertad. Algunas de ellas también encontraron trabajo después, ¿no? Quienes no tenían muchos recursos económicos poco después del aborto y que había sido con un acceso muy complicado por la falta de recursos, el encontrar un trabajo fue como sí, ¿no? Como un cambio importante en sus vidas, ¿no? Eh, También se dieron cuenta como de las violencias que vivían o de las relaciones patriarcales, ¿no? Eh, Porque ellos mantienen una distancia, ¿no? En la experiencia y ellas, pues en algunos casos sí confrontan, ¿no? Em, em, y el, un punto muy importante para algunas de ellas fue tener un apoyo terapéutico, ¿no? Después, ¿no? O poder ir con su psicólogo con el que ya iban, ¿no? Y hablar de esto, ¿no? Ese fue sin juicio, ¿no? Hay por lo menos dos experiencias distintas, ¿no? En donde nos relatan esta experiencia de acompañamiento terapéutico, ¿no? Que les ayuda eh, a entender esta experiencia, ¿no? Em, Sobre todo a sentirse escuchadas, ¿no? Em, También en este aspecto, las amigas, ¿no? Tienen un rol importante, ¿no? Y en el posaborto también, eh, em, algunas rompen con esta idea de este reloj biológico que tienen que cumplir, ¿no? Entonces ya no se sienten o ya no quieren como estar presionadas por este reloj biológico. eh, y, mm, y ellas, en algunos casos, ¿no? Sí tienen esta idea de romper el silencio como una postura política, de participar en la investigación en la que yo realicé como un aporte a otras mujeres, ¿no? O sea, sí había ir más allá, ¿no? Porque muchas investigaciones se encuentran que las mujeres más bien se distinguen, ¿no? Entre o justifican sus abortos, pero no el de otras mujeres, ¿no? Y ellas más bien querían o iban con esta idea de que otras mujeres vivieran esta experiencia de una forma muy distinta a la que ellas vivieron, ¿no? Con un acceso mucho más fácil, rápido, ¿no? Em, o que no se cargara como un secreto, como lo dice Fabiola, ¿no? Eh, o de quitarles miedos, por ejemplo, ¿no? Eso, como dice Liz. Y, em, y acá nos queda muy claro que el empoderamiento es individual, pero también colectivo, ¿no? O sea, tiene que haber esta puente entre lo individual y lo colectivo para realmente estar hablando de empoderamiento, ¿no? Eh, y de cómo a lo mejor esos juicios que se tenían antes se cambian, ¿no? Em, y acá, pues, tenemos y podríamos hablar toda la sesión sobre sororidad y acompañamiento y cuidados, ¿no? Em,
porque es un punto importantísimo, ¿no? O sea, cuando las participantes tuvieron, no sé, fueron a una clínica y no les dieron ficha porque ya era muy tarde, o no sabían a dónde ir, o no sabían qué procedimientos existían, ¿no? En ese momento acuden a amigas en primer momento, ¿no? Bueno, y aquí es lo que ya había mencionado sobre la despenalización y cómo eso les ayuda también a pensarlo, ¿no? Acá también, esta es otra, ¿no? Y cómo también, por ejemplo, a lo mejor incluso antes de tomar los medicamentos o estar como ya en el proceso de aborto, ¿no? Ellas tienen este apoyo de amigas, ¿no? Por mensajes o llamadas, ¿no? Y esto les da como mucha fuerza, ¿no? Y incluso hay una de ellas que narra cómo le hacen una una sopita de fideo, le llevan flores, ¿no? O sea, como eh, y en este caso, Liz era una chava que había perdido a su mamá muy niña, ¿no? Entonces no tenía una red, digamos, fuerte, ¿no? Y sí, aunque tenía familia amplia, ¿no? Pues la familia amplia la empezó a cuestionar, ¿no? Eh, pero quien la apoya es la novia, una exnovia de su hermano y, y es de ella quien realmente le ayuda, ¿no? A acceder al aborto, ¿no? Em, por ejemplo, en el caso de Andrea, que le habla sobre los métodos, y en algunos casos también son las organizaciones quienes, sobre todo en este caso y por el contexto en el que se realizó la investigación, para las que vivían en otros estados, pues el acceso era a través de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Organizaciones feministas eh, y la organización pues las acompañaba bueno, más bien las acompañaba cuando llegaban de la Ciudad de México hasta la clínica, ¿no? Les explicaban los acompañamientos en el caso de Gris y en el caso de Violeta, ella busca información y la información que afortunadamente encuentra es de la asociación Women on Web, em, que es esta organización que llevaba como medicamentos en un barquito, ¿no? Eh, y bueno, ellas la contactan con Fondo María y Fondo María la ayuda a interrumpir en Jalisco, por ejemplo, a Violeta, ¿no? Entonces son ellas las organizaciones que les ayudan. Y acá un elemento muy importante que, que no tiene que ver necesariamente con estas redes de apoyo, pero sí, no es en el contexto institucional, ¿qué cosas fueron las que ayudaron? Porque también hubo mucha violencia institucional. Es la sala de recuperación y en la sala de recuperación encontrarse como frases afirmativas, ¿no? eh, en donde ratificaban su decisión, eso les dio un espacio dignificante, que se dieron cuenta que era un espacio limpio, seguro, ¿no? O sea, como que fuera de esta narrativa que existe en los medios, que existía en los medios, ¿no? Eh, es un espacio inseguro, te vas a morir, como cambiando, o sea, disputando esa narrativa, ¿no? Em, Acá el tema de algunas mujeres para poder tener acceso al aborto tuvieron que eh, contarlo a alguien, ¿no? Aunque sí había esta red, pues ellas se vieron forzadas, ¿no? Y por último, para hablar de las políticas públicas, ¿no? Y las implicaciones de todo esto, ¿no? Pensar también en términos de seguridad psicológica, por ejemplo, ¿no?
pensar cómo podríamos hacer una experiencia de mayor bienestar, ¿no? Eh, y pensar en esta idea de calidad de la atención de Marisabel Matamala, ¿no? Que es una médica chilena, ¿no? Que esta definición es muy, muy viejita, pero que sí nos ayuda a pensar en cómo los derechos humanos, ¿no? Poner al centro a la persona, eso es lo más importante, ¿no? Pues identificamos muchos aspectos que podríamos cambiar en calidad de la información también, ya que el personal de salud previamente, ¿no? Incluso previo y durante el proceso, proporcionó información errónea o no aclaró dudas. Y esa no proporcionó información puede ser desde métodos anticonceptivos hasta información sobre cómo era el procedimiento, información sobre los dos procedimientos, por ejemplo, solo se da información sobre medicamentos y no se considera si las mujeres van a viajar, ¿no? O otras circunstancias, ¿no? O cuál es la preferencia, ¿no? De las mujeres, o se les dice que si no usan anestesia, sobre todo esto en servicios privados, que si no usan anestesia, pues pueden quedar infértiles porque se mueven, ¿no? Que toda esa información es errónea o sesgada, ¿no? Limitan, y ya un poco hablé de esto, o sea, se van más hacia medicamentos, sobre todo en servicios públicos, ¿no? Sin ofertar la MEU, ¿no? Que podría ser para algunas mujeres que, no sé, por distintas cuestiones no pueden. Por ejemplo, una de las participantes no quería interrumpir con medicamentos porque vivía con su suegra, ¿no? Entonces se iban a dar cuenta. Ella necesitaba un procedimiento que no fuera en casa, ¿no? Entonces, eso era como una limitante, ¿no? Ahora, digamos, pero pensar cuál, en este proceso decisorio no solo es la decisión del aborto, sino hay otros, ¿no? ¿Con quién, dónde y cuándo? Y también tenemos que pensar eso, ¿no? Para que haya un mayor bienestar, ¿no? Eh, ya dijimos, ¿no? El tema y tampoco se habla sobre qué pueden ver las mujeres, ¿no? Cuando van a interrumpir con medicamentos. Hay sí muestras de violencia institucional, la amenaza de quedar estériles o el manejo del dolor, ¿no? eh, Prácticas de violencia obstétrica, ¿no? También hubo, por ejemplo, en un servicio público, eh, como la idea de que escucharan el corazón o enseñarles el ultrasonido, ¿no? Cuando ellas no lo pedían. Y acá un punto que ya comentaba al inicio es cómo podemos hacer memoria colectiva de esta experiencia. Em, que Andrea lo dice muy claro, ¿no? En su narrativa, ¿no? Eh, para varias de ellas, y está ligado al empoderamiento, pero lo pensaba acá como una nota final, de cómo podemos, cómo quieren, hay una experiencia que quiere ser borrada y, y para las participantes y para la investigadora era, no queremos borrar esta experiencia. Queremos que que haya una narrativa, otras narrativas, ¿no? Sobre esta experiencia y ahí está ligada la idea de una memoria colectiva como una oportunidad que ellas tienen para reflexionar, ¿no? Incluso con Andy, que era una experiencia muy reciente, ¿no? Y no no reflexionar sobre ella, ¿no? Es muy importante también, y bueno, en este espacio que nos posibilita la facultad, es muy importante la formación profesional con perspectiva de género, que el personal de salud tenga esta formación, el personal de salud, pero también el de ciencias sociales tenga esta formación, que tengamos materias de educación integral de sexualidades aún en la universidad, que tengamos elementos, por ejemplo, ahora con estas materias de tronco común, pero sí también con otras materias
que pueden ser optativas, ¿no? Y en donde se puede hablar de justicia reproductiva, de acompañamiento, de, de de prevención de violencia obstétrica, ¿no? Como parte de un currículum que sea mucho más eh, eh, que piense, y digamos, esto no es solo en México, en Argentina sí tienen una red de cátedras, ¿no? Sobre aborto y educación sexual, entonces no es algo que no se haya hecho, ¿no? Eh, y sí es muy importante, ¿no? Rescatar el socorrismo, ¿no? Cuando hablé de las redes de apoyo, no retomé eso, pero el socorrismo y el acompañamiento, ¿no? Feminista que han dado las organizaciones, no solo desde ahorita, sino desde 2006 o 2005 en México y un poquito más tarde en Argentina, pero que en los dos casos ya tiene presencia nacional, ¿no? Nos hablan de una política de acción directa feminista, ¿no? Que tiene como fin cuidar, ¿no? A las mujeres, que tiene como fin priorizar, ¿no? Los deseos y las decisiones de las mujeres y de posibilitar las condiciones para que sean en las condiciones más dignas, más seguras y accesibles, ¿no? Y asumiendo un papel también desde el acompañamiento del socorrismo, un papel que ni el Estado está haciendo, ¿no? Y eso sí también hay que dejarlo como muy claro, ¿no? O sea, se están asumiendo tareas que no les tocan, pero que son como la única alternativa, porque además tenemos que pensar qué es lo que las mujeres quieren, ¿no? Si quieren abortar en casa o no quieren hacer un aborto autogestivo o no lo quieren hacer, ¿no? Y si sí lo quieren hacer, que estén todas las condiciones. Vale. Entonces, un poco cerrando, ¿no? Están estas recomendaciones que hice, pues, hace ya algunos años cuando terminé la tesis. Bueno, esta tesis se terminó en 2020. eh, bueno, hay varias propuestas. Una puede ser una evaluación ciudadana en la que las usuarias de este servicio sean partícipes activas. Ahorita hay una iniciativa de de Colmena, que es una colectiva, ¿no? Y tiene una página que se llama Observas, ¿no? Y Observas hace este monitoreo de los servicios de salud también que está relacionado, ¿no? Pero sí necesitamos eh, que haya un monitoreo y una evaluación continuas, ¿no? De que no sea solo un cambio legal, ¿no? Que es un poco como lo que en otras pláticas menciono, ¿no? Eh, la despenalización no es punto de llegada, sino punto de partida, ¿no? Y entonces tenemos que apostarle más hacia la calidad de la atención y en esa calidad de la atención también va incorporada la evaluación, ¿no? El monitoreo y la evaluación con perspectiva de género, ¿no? También es muy importante que se les avise a las usuarias de la presencia de grupos conservadores, tanto en clínicas públicas como privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy diferente que ellas vayan mentalizadas a qué se pueden encontrar o que incluso lleven estas contraargumentaciones o que les digan, no, sabes que ahí no vayas, ¿no? Porque sí, en otros años incluso llegaron a hacer ultrasonidos falsos, ¿no? O las llevaban a estos centros o lugares pro vida, ¿no? Donde les proyectaban videos o no las dejaban salir, ¿no? Este. eh, un punto importantísimo también es que demos información sobre el aborto seguro, es decir, procedimientos, tal, y también sobre desarrollo fetal, ¿no? Pues eso creo que es muy, muy importante, ¿no? Que todas las usuarias o posibles usuarias lo tengan, ¿no? Fortalecer la consejería, la capacitación y la provisión de información sobre los procedimientos, ¿no? Dentro del personal de salud.
y la clarificación de valores para personal de salud, pero también para personal de trabajo social, ¿no? Eh, También es importante como sistematizar y difundir los logros del acompañamiento feminista, ¿no? Y un poquito muy a tono como con el título de la conferencia, ¿no? Está esta eh, cita de Rodríguez, ¿no? Eh, que señala, ¿no? Que la mayoría de las mujeres argentinas que entrevistó eh, hablan de bienestar, de liberación, de alivio, de complicidad, de solidaridad y hablar, ¿no? Hablar del aborto sana, alivia, abriga y contiene, ¿no? Acá hay otra cita muy bonita, ¿no? De Healy que habla sobre sororidad y sobre cómo romper eh, como estos mandatos, ¿no? Y bueno, acá si quieren como consultar eh, em, los artículos, ¿no? Que publicados sobre la tesis, además de la tesis, está este que se llama Guardar, romper el silencio sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y está este que es en estigma y empoderamiento posterior al aborto en mujeres mexicanas, ¿no? Este, y ya, eso sería todo en esta primera parte, pues más bien dejamos eh, el espacio para preguntas. Muchas gracias, doctora. Sí, tenemos algunas preguntas. Déjeme un momento nada más que nos las empiecen a pasar Ujú. para poder, eh, preguntarlas, ¿no? Yo quisiera, justo, ¿no? Comentar un poco sobre esta reflexión, ¿no? Que bien hacía en la ponencia, la importancia del acompañamiento en estos procesos y la diferencia, ¿no? Que puede conllevar a la primera es ¿cómo podemos pensar, así está, el reconocimiento entre mujeres, no solo como un acto de sororidad, sino también como un proceso político atravesado por la raza, la clase y la colonialidad? ¿Qué implicaría, en ese sentido, construir empatía entre mujeres desde realidades diversas y desiguales? Creo que es una pregunta bastante robusta. No sé si guste contestarla, doctora. Pues yo pensaría como en el concepto de conciencia de género, ¿no? O sea, que es un concepto, pues desde los setentas, del feminismo de los setentas, pero que resuena. Creo que me parece necesario, ¿no? O sea, sí, y creo que también implica hablar, o sea, sí, no romantizar la sororidad, no decir, no todas nos amamos, y sí, o sea, sí, pero no, ¿no? O sí con límites, ¿no? O sea, sí tenemos también que reconocer como las prácticas patriarcales, incluso en una de las narrativas pues quien ejerce violencia obstétrica es una mujer, ¿no? Que era como de las cosas como que yo más me sorprendía, me enojaba, ¿no? Eh, y sí, un poco eh, dirigiendo una tesis que tenemos en proceso con una compañera de El Salvador, ¿no? Que justo quiere como trabajar la revictimización y los procesos de revictimización de mujeres, ¿no? O que realizan mujeres víctimas de violencia sexual, ¿no? Sí, también creo que es como tenemos que partir de esta conciencia de género, pero no es solo la conciencia de género, sino también pensar en las prácticas patriarcales, ¿no? Y pensar también en que, em, pues sí, ¿no? Yo creo que la marea verde, por ejemplo, en Argentina, ¿no? No es que fuera un movimiento aislado, por ejemplo, ¿no?
o que fuera aislado al Ni Una Menos, por ejemplo, ¿no? Sino que el Ni Una Menos y la Marea Verde iban juntas, ¿no? Eh, y esta alianza de movimientos o este gran movimiento que hace la Marea Verde en Argentina, que reúne a artistas, a políticas, o sea, como mujeres en distintos sectores, a médicas, a docentes, ¿no? Como cada quien desde su ámbito laboral o profesional aporta algo, ¿no? Actrices también, ¿no? Porque aquí cuando se despenalizó en la Ciudad de México, las actrices no querían salir, ¿no? Ni siquiera a leer un pronunciamiento, ¿no? Este, porque las iban a vetar, ¿no? O sea, no, no nada más, ¿por qué no, no? Entonces, em, sí creo que implica como em, que este puede ser un tema de unión muchas veces, ¿no? eh, de unir agendas, ¿no? Y que también el aborto muestra y toda la movilización muestra la potencia feminista, ¿no? Como diría Verónica Grau. Muchas gracias, doctora. Voy a compilar dos para ir haciendo como un bloque. Tenemos esta, ¿no? ¿Qué papel cree que juegan las redes sociales y los medios de comunicación en la difusión de información precisa sobre el aborto seguro? Y la segunda es, ¿cómo podemos abordar la estigmatización y el miedo en torno del aborto, justo para fomentar un entorno más seguro, de apoyo, sobre todo para las personas jóvenes que buscan información? Sobre las redes sociales, creo que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Si checamos las redes sociales de Fondo María, de IPAS, de HADAS, ¿no? Bueno, ya no hablé de HADAS, pero HADAS es acompañamiento después de un aborto seguro. Es la iniciativa creada por Olivia Ortiz desde 2007, ¿no? Y esta colectiva da acompañamiento virtual, ¿no? A quien necesite apoyo posaborto, ¿no? Entonces, eh, sí, las redes nos ayudan un montón, que ahora exista el Zoom, por ejemplo, nos ayuda un montón porque pues antes pues tenía que ser como en un espacio presencial y era muy limitado y quienes teníamos hijos no podíamos ir y así, ¿no? Entonces, eso, eh, digamos, potencia, ¿no? Eso es como potencia nuestra voz, así nos hace como resonar, ¿no? Los discursos positivos, ¿no? Cuando, pero también tenemos que mirar que los grupos conservadores también están en las redes sociales, ¿no? Y podemos, tienen algo así como la Armada, no sé qué, ¿no? De como todo un movimiento muy fuerte, ¿no? Em, Y, eh, y también hay mucho poder, mucho poder económico, ¿no? O sea, hay muchas empresas, que sostienen a BIFAC, por ejemplo, ¿no? Que es una organización conservadora. Y, y pues sí, ¿no? Tenemos como que estar muy vigilantes de que también, por ejemplo, hay otra organización que se llama IRMA. Y IRMA o esa organización difunde mucho sobre el síndrome posaborto. Sobre todo hace unos meses que estuvo la iniciativa eh, como está un punto para que quitaran el aborto del Código Penal, que también hago como esa mención, hay que quitar el aborto del Código Penal. Em, cuando se iba a subir a pleno, pues hubo muchísimo movimiento en redes sociales, a mí me llegaba, ¿no? Su propaganda, ¿no? Eh, y entonces hay que ser muy crítico, por eso tiene que ir como, sí las redes sociales y hacer uso de redes sociales, pero siempre haciendo una educación, un pensamiento crítico, fomentando el pensamiento crítico, en este caso desde las aulas, ¿no? Para que podamos ver qué sí está basado en evidencia científica y qué no, ¿no? Eso es como en un primer momento, bueno, eso es sobre las redes sociales, ¿no? Entonces, más bien invitarlas a que sigan, ¿no? A que esta
a que la base de seguidoras de Fondo María o de IPAS o de otras organizaciones feministas, pues se incremente, ¿no? Eh, entonces, y sobre la estigmatización, ¿qué podemos hacer? Pues este manual, por ejemplo, de Échenle un ojito, también este manual de hablar orgullosamente del aborto, ¿no? Como un poco para el tema de uso de imágenes también, ¿no? O sea, como, por ejemplo, si vamos a hacer un flyer, una infografía, lo que sea, ¿no? No ponemos una imagen fetal, ¿no? Sino ponemos a una mujer, ¿no? No ponemos un vientre de una mujer embarazada, no usamos rojos, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Usamos como colores, pues ya tenemos el verde, ¿no? Que hace ya referencia, ya está como muy asociado, ¿no? Eh, y podemos como hablar de eso. Em, ¿Qué más? Y hablar pues en todos los espacios, ¿no? O sea, en nuestras casas, en las escuelas, como que no, como ir, esto que decía, ¿no? De la paradoja de la prevalencia o de mantener oculto el aborto, o de que todas sepamos que es una experiencia frecuente, ¿no? Decíamos hace muchos años, ¿no? Que siempre va a existir el aborto, ¿no? Y no porque, ¿no? O sea, sino porque no hay educación sexual, o es deficiente, o hay violencia sexual, ¿no? O sea, por eso va a seguir, porque hay emergencias obstétricas, ¿no? O sea, por esas razones, tenemos que seguir hablando de aborto, ¿no? Tenemos que hablar de qué es un embarazo ectópico, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, ese es como algunas, ¿no? De- Totalmente, doctora. Tenemos otras, las Ujú. voy a poner también aquí en la mesa. Es, bueno, una compañera pregunta, ¿no? ¿Cómo influyen los discursos sociales, religiosos y familiares en el impacto psicológico del aborto? A veces los mencionamos, pero una cosa es leerlos y otra cosa es vivirlos. Creo que es interesante. Ajá. Sí, es un poco lo que decía, ¿no? También depende mucho de la etapa en este itinerario abortivo, ¿no? Si fueron antes, si fueron durante, si fueron después, ¿no? En todas hay riesgo, ¿no? Con estos discursos sociales o religiosos, ¿no? Eh, si hubiera como algún, por ejemplo, cuestionamiento religioso al momento eh, pueden, pues, checarlos, por ejemplo, las publicaciones de Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Y que ellas, digamos, están como más, están vinculando más la religión y el aborto, ¿no? En el caso de tener como algún conflicto con la decisión o no, sí, o sea, también hay mujeres que el proceso de decisión puede llevarles más tiempo, ¿no? Eh, ADAS también hace acompañamientos, balances decisionales, ¿no? O sea, les ayudan como en esta decisión. Hay también un material muy viejito, pero que todavía se puede encontrar en línea, que se llama Con la conciencia tranquila para quienes están en ese proceso de decisión, ¿no? Entonces, este cuadernillo con la conciencia tranquila te va ayudando a como a identificar, ¿no? Ciertos elementos. En el durante, pues algo que es muy, muy importante es contar como con todas las redes de apoyo, ¿no? Es muy importante tener estas amistades, como ya un poco señalaba, ¿no? O a organizaciones que no sea un proceso que uno lo viva en soledad, ¿no? Así, ¿no? Eso creo que puede ser como la forma de sobrellevar estos discursos, ¿no? Y en el post, ¿no? Pues sí alejarse lo más posible, ¿no? Incluso tenemos que sacar de las bibliotecas de la UNAM algunos libros que hablan sobre síndrome posaborto, ¿no? Porque sí los pueden encontrar en las bibliotecas de la UNAM. Yo ya encontré dos. Todavía no hago el proceso para ver cómo se sacan de una biblioteca, ¿no? Pero esa es como la tarea que nos queda también, ¿no? Como alejar, ¿no? Estos discursos. No es negar el malestar, ¿no? Es reconocerlo, pero justo este concepto de malestar.
Viene de Mabel Burín, que es una psicoanalista feminista argentina, y ella habla de que pensar la salud mental no como una patología o no pensarlo como, sino pensarlo desde este abordaje más del malestar, ¿no? Em, que nos permite ver también las resistencias de las mujeres, ¿no? Frente a esos malestares y que esos malestares están como muy en sintonía de todo un orden patriarcal que nos va imponiendo un montón de cosas, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿no? Entonces, tenemos como que para mirar ese malestar y mirar también las resistencias, ¿no? Por supuesto, doctora, y Ujú, nos siguen llegando otras preguntas. Voy ujú, a tratar también de compilarlas, ¿no? ujú. Em, Uno, ¿consideras que las escuelas o el sistema educativo estén tocando el tema con mayor profundidad? ¿Y a qué edad convendría tocarlo? Y la segunda, ¿cómo se siente imaginar un sistema de salud donde las mujeres sean escuchadas sin juicios y sin culpas? ¿Cómo crees que podríamos construir un mundo si esta escucha fuera cotidiana? ¿Cómo podríamos construir un mundo desde esta escucha cotidiana? ¿No? Pienso que se refiere a más cómo tener esta escucha, ¿no? Cómo ser mucho más sensibles a esto, doctora. Sí, sobre si se estará hablando, la verdad, no, no lo sé, ¿no? O sea, no tengo un dato como para decir, ahora estamos hablando más del aborto como con datos concretos. Justo la idea es, o digamos, lo que estoy iniciando ahorita es un postdoctorado y la idea es como trabajar un poquito más en eso, ¿no? Eh, trabajar el tema en las universidades, ¿no? ¿Cuándo empezar a hablar de educación integral en sexualidades? Pues prácticamente desde que los niños nacen, ¿no? Niñas, nacen, ¿no? O sea, y nos va a acompañar durante, pues, por lo menos hasta nuestra juventud, si no es que toda la vida, ¿no? Porque sí, como que, bueno, sobre todo desde las orientaciones técnicas de educación integral en sexualidad de la UNESCO, pues se marca hasta bachillerato, pero sí creo yo que sí tenemos que ampliar la educación integral en sexualidades hasta la universidad, ¿no? Eh, y entonces, más bien no es, sí, abortos, a lo mejor como, yo no diría una edad. em, y yo más bien hablaría de menstruación, ¿no? Todo el tiempo, con todas las personas, en todo, bueno, o sea, este, porque muchas veces se dice, ¿no? Me tocó escuchar como experiencias, ¿no? Que decía, bueno, o mamás, ¿no? Pues en el contextos escolares, ¿no? Que decían, no, pero no hablen de menstruación. Y yo decía, ¿cómo que no, no? O sea, sí, ¿no? A niñas, a niños, a niñas, a todos, ¿no? A todos. Tenemos que hablarles, ¿no? De menstruación y a lo mejor sí, ¿no? eh, hablar de embarazo, hablar de aborto, porque eso está en nuestro cotidiano, no tenemos por qué no hablarlo, ¿no? Hablar de maternidad, de las implicaciones que tiene, hablar de que es 24/24, hablar de que el embarazo es un riesgo para la salud de las mujeres, que no se habla de eso, ¿no? Entonces, cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de causal salud, se empezó a mencionar esto, ¿no? Muy así, ¿no? Y creo que incluso todavía no llega a permearse esta idea, ¿no? De que el embarazo es un riesgo por sí mismo para la salud. Entonces, yo más bien no ubicaría, ¿no? Creo que más bien es como que cuando también niñas nos preguntan, pues respondemos, ¿no? Habrá preguntas que nos cuesten más trabajo, sí, ¿no? Y habrá otras que no sé, ¿no? O sea, que a lo mejor no tengas. eh, hay otra compañera que tiene unos webinars cada miércoles, ¿no?
que es, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre educación integral en sexualidad, yo creo que sí lo encuentran, y es cada semana un tema distinto, entonces también vamos como teniendo más herramientas, ¿no? Para hablar, ¿no? Em, Ay, denme un minutito. Claro, doctora, ¿no? Que justo si me permiten hace un momento el uso de la voz, bien importante esto que nos está comentando la doctora, ¿no? Tener directorios, saber a dónde recurrir, a dónde acercarnos y este reconocimiento, ¿no? De entender como nuestros cuerpos en este proceso, qué interesante, ¿no? El discurso de cómo se maneja el discurso del aborto contra el discurso del embarazo, ¿no? Creo que eso nos da muchas pautas, ¿no? Desde dónde viene el estigma, doctora. Ujú. Nada más hubo una última reflexión Ah, para, ya. pues, Y ¿no? me faltó algo que mencionar sobre Sí, cómo doctora, cambiar adelante. esta forma de salud, ¿no? Yo creo que podemos como ir construyendo también o deconstruyendo este modelo médico hegemónico, ¿no? Biomédico, y ir apropiándonos. O sea, el primer paso o una experiencia muy importante es el aborto, porque cuestionó, movió todo este poder, porque con el aborto con medicamentos ya no tiene que ser un médico el que va a hacer todo y va a decidir por ¿eh? Bueno, por una, y si no, o sea, ya la decisión o quien lleva el proceso, y también porque dentro de este modelo se ha mencionado que también pueden ser las enfermeras o personal de enfermería quien realice, ¿no? El aborto con medicamentos, ¿no? Ya no un ginecólogo, que hay menos, o sea, es un poco bajar esa jerarquía, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. No, finalmente, y no me gustaría dejar esta Mm, reflexión que nos están compartiendo aquí en redes sociales, que justo nos dice, ¿no? qué, qué, qué tan válido, ¿no? ujú, Es tener, ¿no? Estos recursos de apoyo, sobre todo en el debate, cuando la decisión del aborto se tiene que dar, ¿no? En una pareja estable, ¿no? Lo que la persona nos está preguntando es cómo dialogar, ¿no? Sobre todo por esta posición, ¿no? Que dicen, bueno, es que es de dos, entonces, pues la compañera no está de acuerdo, ¿no? Porque bien lo dicen, ¿no? Las mujeres son las que ponen el cuerpo. ujú. Sí, esa es una pregunta frecuente, ¿no? Em, ¿Qué puedo decir yo a partir de como un poco de la investigación? Em, mm, Desafortunadamente hay una distancia, ¿no? Algunas de las participantes, por ejemplo, en uno de los casos, eh, ella se siente pues muy indignada porque cuando ella está en la clínica, la pareja se queda dormido, ¿no? Entonces ella dice, yo estaba pasando como los momentos más difíciles de mi vida y tú estabas dormida, ¿no? Entonces es como, ese es como el ejemplo más rudo, ¿no? De esa distancia, ¿no? Y pues el tema de los meses de embarazo, la lactancia, las responsabilidades o sea, si tuviéramos o sea, necesitamos cambiar mucho de nuestras políticas de cuidados, ¿no? Y aún cambiándolas, ¿no? Porque, por ejemplo, Islandia, todos los países nórdicos tienen 3, 6 meses, año y medio de permisos de paternidad, maternidad, y aquí pues estamos a años luz, ¿no? Entonces, eh, a quienes les dan permisos, ¿no? De cuidado. O sea, los hombres hasta ahorita, hasta donde sé, les dan 5 días. Antes no les daba nada, ahora son 5. A las mujeres les dan eh, 10 semanas, 3 meses, ¿no? 3 meses que nos da. Eh,
pero aún pueden ser, pues son muy insuficientes, ¿no? O sea, es un poco pensar en las políticas de cuidado también. eh, creo que, creo que al final, ¿no? Justo por lo que ya decíamos sobre que es un riesgo para la salud de las mujeres, entonces, aunque haya una posición que dice sí, la otra dice que no, si la que dice que no es quien va a llevar esos 9 meses un embarazo, es, es su cuerpo, ¿no? Es su decisión. eh, y creo que no. Eh, creo que del otro lado es respetar, es más bien asumir también responsabilidades y, y sobre todo, sí, o sea, no imponer, ¿no? Porque sí había quienes, dentro de mis participantes, otra participante, pues había ya experiencias de violencia previas y posteriores a, ¿no? Y eso sí yo cuando empecé la tesis pensaba que no iba a hablar de violencia, iba a hablar de aborto, ¿no? Entonces, cuando terminé la tesis dije, no, pues no, o sea, eh, la violencia desafortunadamente es un continuum y atraviesa toda la vida de las mujeres y todas las experiencias vitales de las mujeres. Cuando esto no sea así, pues tendremos otras discusiones y otras reflexiones, pero pues mm, lamentablemente tenemos esos escenarios que pueden ser muy distintos. Sí, también hay personas que acompañan, que arropan, ¿no? Parejas, ¿no? Pero también hay otras, ¿no? Otras experiencias. Doctora, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Con eso cerramos las preguntas y nos dejas esta reflexión, es cierto, ¿no? O sea, cómo esta violencia, o sea, está presente en, pues tristemente en todos estos espacios, ¿no? Realmente agradecemos profundamente la participación de la doctora Lurel Cedeño Peña. Muchas gracias, doctora, por compartirnos pues todo este conocimiento, esta sensibilidad y también queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta conversación, todas sus inquietudes. Muchas gracias. Y pues bueno, desde la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, agradecemos enormemente la presencia de la doctora. Y bueno, pues continuaremos teniendo este tipo de charlas, de eventos, justo para seguir construyendo pues espacios más seguros, incluyentes y libres de estigmas. Muchísimas gracias y pues nada más les invitamos a seguir las redes sociales y justo no estar al pendiente de las actividades que vamos a tener durante noviembre y durante este octubre. Sobre talleres y charlas. Muchísimas, muchísimas gracias y pues damos por concluido este conversatorio. Gracias.